La clourofobia, o miedo a los payasos, ocupa uno de los puestos más altos en las listas de fobias más comunes entre las personas. Esto puede deberse a cómo estos han sido utilizados en la cultura popular para infundir miedo, pues tanto en películas, libros y videojuegos se han asegurado de provocarnos pesadillas. Sin embargo, también hay algo de misterio y misticismo en su colorido maquillaje, que hace que los payasos, para muchas personas, no sean sinónimo de alegría y diversión, sino por el contrario, se conviertan en combustible de pesadillas y horror. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son otras 3 escalofriantes historias de encuentros con payasos. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y aquí comenzamos. Una noche cuando tenía 10 años, en un viaje largo en carretera con mi familia mientras jugaba con mi Game Boy Advance, escuché a mi madre decir con sorpresa que había ocurrido un accidente. Comencé a ver reflejos de luces rojas y azules y a mi hermano mayor asomándose por la ventana. Yo me asomé también, pero solo vi algunas patrullas, ambulancias y oscuridad. Mis padres nos dijeron a mi hermano y a mí que no miráramos, que siguiéramos jugando, que no pasaba nada, pero obviamente miramos, pues la curiosidad siempre es más fuerte. Al pasar junto al lugar del accidente, vi toda la escena como en cámara lenta. Había oficiales y paramédicos rodeando una vieja van de color café con letras de colores rotuladas y la imagen de unos globos y confeti. Estaba volcada a la orilla del camino. Era la camioneta de un show infantil. Y en el suelo, tirados sobre charcos de su propia sangre, los cuerpos de 2 payasos muertos. Uno ya estaba cubierto con una especie de sábana blanca. De ese solamente pude ver su mano cubierta con un guante ensangrentado y al otro apenas iban a cubrirlo. Y fue ese, el segundo, el que me dejó un trauma que tardé varios años en superar. El tipo estaba calvo y era gordo. Su peluca probablemente había salido volando en el accidente, pero aún tenía su traje completo, verde y amarillo, así como sus zapatos rojos de payaso y su maquillaje, aunque su clásica nariz roja tampoco estaba. Él estaba tirado ahí, con esa sonrisa dibujada alrededor de su boca, con un hilo de sangre cayendo de ella y con los ojos abiertos, unos ojos negros inyectados en sangre. Lo peor de todo era que parecía que éste hubiera caído al asfalto y después por la inercia hubiera arrastrado con la cara raspando el suelo, pues la mitad de su rostro, que estaba pegada con el piso, estaba completamente destrozada. Me recordaba aquella escena del payaso Pennywise en la miniserie de It de los 90s, esa escena donde los chicos le desfiguran la mitad de la cara. Esa imagen se incrustó en mi mente y tardó muchos años en salir. Para mi hermano y mis padres fue solo una desafortunada anécdota, pero para mí fue una pesadilla constante que apenas daba inicio, pues por mucho tiempo seguí viendo a aquel payaso muerto en mis pesadillas y a veces también en la vida real. Algunas ocasiones lo veía tirado en el suelo de mi habitación, mirándome fijamente con esos ojos muertos, a veces de pie afuera de mi ventana, con la cara destrozada, sonriendo, esperando a que me fuera a dormir, para entonces poder visitarme en mis sueños. Y era ahí, en mis sueños, donde me hablaba y me decía cosas horribles. Decía que yo lo había visto a los ojos y que no se iba a ir, porque ahora vivía conmigo. Todo esto terminó cuando cumplí 15 años. Entré a la preparatoria y me mudé a otra ciudad con mis tíos. Desde entonces dejé de verlo,
y no sé a qué se deba, pero aunque ya no se me presenta más, vivo con el miedo de volver a verlo y con el arrepentimiento de no haberle hecho caso a mi madre, pues creo firmemente que nunca debí haber mirado por esa ventana. Esto no es aterrador ni paranormal, pero es lo primero que me viene a la mente cuando alguien habla sobre payasos, pues de una forma u otra, esto me marcó para siempre. Cuando era niño, vivía en una colonia muy humilde y tenía un vecino que era payaso. Él vivía solo y frecuentemente animaba las fiestas del barrio. Algo que siempre nos pareció muy raro a mi familia y a mí, era que a ese sujeto jamás lo habíamos visto sin su traje de payaso, sin su peluca, nariz y maquillaje. Era como si día y noche, en su vida entera, permaneciera caracterizado. A mis hermanos y a mí nos daba algo de miedo, e incluso contábamos historias sobre el por qué nunca se quitaba el maquillaje. Mi hermano David decía que una noche, cuando había salido al patio de atrás, lo había visto lavándose la cara en la llave de su jardín, y que al acercarse, vio cómo se le caía el maquillaje y cómo la piel de ese hombre era completamente de color gris, y que además, cuando se quitó su nariz roja, este no tenía ninguna nariz en el rostro, y en cambio, solo había un orificio pequeño en medio de su cara. Mi otro hermano, Alan, decía que en realidad el tipo no llevaba maquillaje, sino que así era su piel y su cabello, que el sujeto probablemente había nacido con esa apariencia, o que tal vez se había sometido a alguna operación o cosas así para cambiar su imagen. Nunca pude comprobar si esto era cierto o no, pero personalmente siempre me intrigó bastante. Y un día, el hombre desapareció. No llegó a su casa por varios días, hasta que los vecinos llamaron a las autoridades. Lo buscaron durante un tiempo, pero fue hasta casi un año después cuando lo encontraron. Estaba muerto. Sus restos yacían en la orilla de un río de agua sucia, muy cerca del basurero de la ciudad. Lo más sorprendente era que su cuerpo, casi totalmente descompuesto, aún llevaba sus ropas de payaso, su peluca y su nariz. Los periódicos locales distribuyeron la noticia con fotografías bastante explícitas que, aunque ahora me arrepiento, yo mismo vi junto a mis hermanos. Nunca se supo de qué murió, pues sus restos estaban ya en avanzada descomposición. Sin embargo, por lo que sé, no había indicios de violencia. Hasta hoy sigo sin entender por qué este sujeto jamás se quitó su traje de payaso. Tal vez solo amaba hacerlo, no lo sé. Lo único que sí sé es que lo trajo puesto, incluso hasta después de su muerte. Mi abuela tenía en su casa un cuadro de un niño llorando, con la cara pintada de payaso. Era uno de esos clásicos cuadros que tienen las abuelas, pero a mí siempre me pareció siniestro. En casa de la abuela siempre se escuchaban ruidos extraños durante la noche. Era habitual escuchar el llanto de un niño pequeño. Recuerdo muy bien que en una ocasión, cuando nos quedamos a dormir en casa de mi abuela, quien siempre tenía velas encendidas, por lo que aún en la madrugada era posible caminar por los pasillos sin tener que encender ninguna luz. Me levanté para ir al baño y comencé a escuchar los pasos de alguien más, como si alguien estuviera corriendo por la casa. Creí que se trataba de uno de mis hermanitos, quienes entonces tenían 6 y 7 años, pero al llamarlos por su nombre, nadie respondió. Seguí caminando hacia el baño y al llegar toqué la puerta por costumbre, aunque sabía que todos estaban durmiendo. Dentro del baño, escuché que alguien lloraba. Me quedé helado, sin saber qué hacer. Volví a tocar y pregunté si todo estaba bien, pero entonces ese llanto cesó. Después de un rato dije, voy a abrir la puerta, necesito entrar. Y así lo hice, pero al abrirla no había nadie ahí.
Oriné tan rápido como pude, pues quería volver a la cama cuanto antes. Al terminar, me lavé las manos y caminé apresurado por el pasillo hasta la habitación, pero al pasar junto a la sala de estar, una pequeña silueta se cruzó en mi camino. Por la tenue luz de las velas, no pude verlo con claridad, pero aún así fue bastante claro para mí. Era un niño pequeño, vestido con ropa antigua y con la cara blanca. Pasó corriendo frente a mí, desde la cocina hasta la sala. Yo seguí su silueta con la mirada, pero lo perdí entre las sombras de la sala. Mis pies estaban clavados al suelo y mis manos frías. Recuerdo que casi por instinto levanté la vista y vi aquel cuadro del niño llorando, el cual ahora estaba completamente vacío. Era como si el pequeño se hubiera escapado de ahí para salir a jugar un rato. Mis piernas reaccionaron y corrí hasta la habitación, donde me refugié en la cama junto a mis hermanos, y aunque ahí me sentí más seguro, no pude conciliar el sueño el resto de la noche. Por lo que sé, no soy el único que vio a ese niño payaso en la casa de la abuela, pues muchos en la familia tenemos historias similares y de hecho, cuando mi abuela murió hace un par de años, nadie quiso quedarse con ese cuadro y este terminó en la basura. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre, queremos agradecer a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú tienes algo que quieras enviar, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los puedes encontrar en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me puedes encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como @KevinMasketman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.